Muy buenas noches, estimados participantes. Le damos nuestra cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP el día de hoy. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en psicología educativa y el tema que se va a abordar en la 11ª sesión es sobre estrategias de atención a problemas emocionales y de conducta en niñas, niños y adolescentes en etapa escolar. Esta sesión estará a cargo por nuestra ponente, la psicóloga Tani Melda Príncipe Pérez. Bien, estimados doctores, para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas lo pueden formular en el chat o en su defecto pueden alzar el icono de la mano. Se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles que las preguntas que han de formular deben ser de acuerdo a la sesión que nuestra ponente va a abordar. Asimismo, se les pide estricto respeto a nuestra ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en esta plataforma Zoom y a los doctores que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live. Bien, estimada doctora, con ello le doy el pase para dar inicio a la sesión de hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias también. Nuevamente es un gusto compartir con ustedes esta noche. Y bien, vamos entonces a ir empezando con lo que tenemos para el día de hoy. ¿Sí? Espero de que todos estén bien en el lugar donde se encuentren. A esta hora quizás todos están en casita. Bien, entonces voy a compartir la pantalla para poder dar inicio con el tema del día de hoy. ¿Pueden ver mi pantalla o aún no? Todavía, doctora, no se proyecta su PPT, pero sí está proyectando una pantalla donde no está el PPT. A ver, vamos a volver a compartir. Ahora, ¿Está cargando, doctora? Ahora sí. ya está. Muy bien, entonces, vamos a continuar. Sí, nuestro tema del día de hoy son estrategias de atención a problemas emocionales y de conducta en niñas, niños, adolescentes en etapa escolar. Y es en esta etapa donde pues se pueden observar, ¿no? Los conflictos en los estudiantes, ¿no? En tanto en la infancia como en la adolescencia. Y bueno, ustedes trabajan en instituciones educativas o quizás también en el ámbito de salud, en en centros de atención, ¿no? De salud. Y vamos a abordar entonces de una manera general para poder tener estrategias y manejar o conducir un problema o un casito que nos llegue de este tipo, ¿no? Bien, entonces eh, vamos a hacer una breve introducción acerca del tema. Vamos a hablar del análisis funcional de la conducta, de estrategias de atención a los problemas emocionales y de conductas, eh, algunos modelos teóricos para la atención, ¿no? De las conductas, de conductas inadecuadas y estrategias de atención e intervención. ¿Sí? Bien, entonces, cuando nosotros estamos pues en el ámbito ya del trabajo tanto educativo, tanto clínico, pues vamos a escuchar de repente ese tema, ¿no? Esa palabra, esas frases de problemas emocionales en los niños, de problemas de conducta, y están referidos a diferentes formas de comportamiento que tienen estas personas, ¿no?
y que de alguna manera pues no está favoreciendo el desarrollo adecuado, el óptimo desarrollo, tanto personal, social, no interactivo, en sus compañeros y está generando un problema, un conflicto o una dificultad y que requiere atención, ¿no? Una atención especial, personalizada, y eso hace a que se deriven a sus servicios, ¿no? De psicología que están en instituciones educativas y pues por lo general nos derivan al niño, a la niña X, ¿no? Porque tiene problemas ¿no? Problemas de comportamiento, porque es una niña agresiva, porque es un niño tímido o diferentes nombres con los que se hacen mención pues a estos problemas o a estos conflictos, ¿no? Emocionales que pueden estar atravesando nuestros niños. Entonces nosotros, conociendo de primera fuente esta inquietud, esta información de parte de los docentes, de los directivos, de los auxiliares o de los padres de familia de manera directa. Entonces nosotros tenemos que explorar un poco más para poder conocer qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Qué es lo que tiene que ver, cómo se relaciona con el nombre que ya nos vienen dando nuestros consultantes con lo que encontramos o vamos a encontrar en el fondo cuando realizamos nuestra entrevista. Entonces, para ello es necesario y es importante que no solo nos quedemos con eso, ese rótulo o ese nombre de atender a este niño, atender a este adolescente, porque tiene un mal comportamiento. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ir más allá de ese mal comportamiento y vamos aprendiendo o ayudándoles también a identificar qué cosa es ese mal comportamiento para ellos y qué cosa es ese mal comportamiento para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Aquí tenemos que realizar un análisis funcional. ¿Y para qué hacemos un análisis funcional? ¿De qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a ayudar realizar este análisis funcional? Y no voy de inmediato a la intervención, ¿no? Porque al final eso es lo que dice, ¿no? Queremos resultados ya y nosotros queremos que haga la intervención, ¿no? A este mal comportamiento que presenta el estudiante. Y muchas veces no se describe ese mal comportamiento. El análisis funcional de la conducta nos va a permitir identificar y describir cuáles son esas relaciones que existen entre la conducta, los antecedentes y las consecuencias de ese mal comportamiento al que nos están haciendo referencia. Y su objetivo principal es comprender la función de esta conducta en este contexto, en esta aula, en la familia, en el hogar o en el lugar, en el contexto donde se presenta, ¿no? De manera específica. Y conocer qué es, cuál es el detonante, ¿no? Y qué es lo que lo mantiene, qué es lo que lo mantiene activo y cuánto tiempo ocurre esta conducta. Entonces, el análisis funcional de la conducta nos va a permitir conocer todo ello. ¿Sí? Y esto nos va a dar un panorama mucho mayor de lo que nosotros conocemos o de lo que las personas conocen, porque a veces hablamos en términos generales, ¿no? Por mal comportamiento, por niños agresivos o niños tímidos. Sin embargo, si nosotros vamos a querer intervenir, porque quizás vemos que no es necesario una evaluación y decimos, bueno, voy a intervenir. Sin embargo, nos estamos saltando un aspecto muy importante como es el análisis funcional de la conducta, ¿sí? Entonces, los objetivos son tres. El primero es identificar los factores que influyen en la conducta.
cuáles son estos eventos, cuáles son estos antecedentes que pueden ser internos o externos que pueden estar desencadenando o que desencadenan, influyen en la conducta actual. El segundo es determinar las consecuencias de esta conducta que se está presentando y vamos a comprender qué consecuencias positivas o negativas se están derivando de la conducta, ya sea por medio de los reforzantes o de que haya pues aquí un aspecto punitivo, ¿no? De que haya siempre se le conceda pues el perdón o la razón. Y el tercero es comprender la función de la conducta. ¿Cuál es esa función principal que cumple la conducta en este contexto? Si es para obtener algo deseado o es para evitar algo desagradable a la persona que está presentando esta conducta. Entonces, tenemos tres objetivos. Identificar los factores, determinar las consecuencias y comprender la función de la conducta, ¿no? ¿Cuál es su función? Porque tiene un motivo, ¿no? ¿Por qué se está presentando? ¿Para qué? ¿Qué es lo que se busca con esta conducta? ¿Qué se pretende evitar o qué se pretende lograr? Entonces, partiendo de este análisis funcional de la conducta, que es todo un proceso sistemático para poder comprender, y esto va a significar que nosotros pues recojamos información a través de la entrevista para poder conocer de manera más detallada todo lo que hemos mencionado, ¿no? ¿Cuáles son esos, identificar esta conducta? ¿Sí? Entonces necesitamos conocer los antecedentes, ¿no? Antes, ¿qué es lo que ocurre antes de? ¿Y qué es lo que sucede después de? Entonces, identificamos la conducta de manera clara, precisa, y no nos quedamos con el mal comportamiento, sino qué cosa significa el mal comportamiento, ¿no? ¿Qué cosa es un mal comportamiento? ¿Cómo es? Descríbame el mal comportamiento que me hace mención en relación a su alumno, ¿no? O descríbame el comportamiento de su hijo, ¿no? Ya, usted me dice que tiene un mal comportamiento. A ver, descríbalo. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese mal comportamiento? Entonces, tenemos que identificar de una forma clara y precisa a lo que se refiere, ¿no? Como conducta que no está siendo adecuada para las personas consultantes. La recopilación de datos pues, sobre los antecedentes, las conductas y los consecuentes en diferentes situaciones, ¿sí? Y para ello pues vamos a usar diferentes métodos también, como la entrevista, la observación que puede suceder dentro del aula de clase, en la hora del recreo, ¿no? En el patio, de la forma como se relaciona o los diferentes espacios donde nosotros podamos observar esa conducta. También puede darse la autoevaluación y la revisión de registros, ¿no? Aquí pueden ayudar los padres, los docentes y la autoevaluación cuando se trata pues de un adolescente que ha comprendido y ayuda a identificar cuál es esa conducta que se está presentando y que también se ha dado cuenta que no le está generando o lo está provocando otros desencadenantes, ¿no? En relación a su interacción con otros estudiantes o con otros adolescentes de su edad. Entonces, esto significa que un adolescente pues nos va a proporcionar, ¿no? Esta autoevaluación de una manera pues transparente, ¿no? Siendo objetivo con lo que está sucediendo sin alterar eh,
el resultado, ¿no? O el cambio que se vaya dando. El análisis de datos nos va a permitir identificar qué patrones y relaciones está generándose o se está manifestando entre los antecedentes, la conducta y la consecuencia, para determinar la función de la conducta y las variables que lo influyen, ¿no? Entonces, y eso nos permite pues ver también no solo eh, a nuestro paciente que ha sido remitido, sino también al entorno más cercano y más próximo con quien se está relacionando. ¿Sí? Entonces, la identificación de los antecedentes son todos los eventos que ocurren antes de la conducta. Y estos pueden estar relacionados a estímulos internos como pensamientos, emociones o a estímulos externos como los eventos específicos o el ambiente físico, ¿no? Donde se encuentra en ese momento. Aquí tenemos dos tipos de estímulos. Los estímulos discriminativos son los que nos indican que la conducta problemática será reforzada. Por ejemplo, si una persona recibe un elogio cuando realiza una tarea específica, este elogio actúa como un estímulo discriminativo para esa tarea. Los estímulos motivadores son aquellos que influyen en la probabilidad de que una conducta ocurra y pueden ser internos, ¿no? Como el hambre o la sed, o también estímulos externos como la presencia de una persona atractiva, por ejemplo, ¿no? Para que se genere una conducta o una persona que represente algún tipo de autoridad también. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de estímulos identificando los antecedentes, ¿no? Entonces, quizás si es un niño pequeño, un estímulo motivador puede ser de que pues no quiere comer o, o que sí come de una manera tranquila ante la presencia de alguien, ¿no? Una figura de repente que representa para él un vínculo afectivo y con otra persona que no, esa relación afectiva está un tanto fracturada porque hay de repente muchos cuestionamientos, muchas críticas, entonces, pues esas ganas de comer como que se detienen y no quiere, hay un rechazo, aunque tenga hambre, ¿no? Entonces son estímulos eh, que vamos identificando en los antecedentes. El registro y el análisis de la conducta. El registro de la conducta es muy importante para el análisis funcional. Aquí se van a recopilar los datos sobre la frecuencia, la duración, la intensidad y el contexto de la conducta objetiva. Y se va a realizar, ¿no?, a través de diferentes métodos como la observación directa, la autoevaluación o la revisión de registros, ¿no? Cuando se presenta esta conducta, ¿cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? ¿En qué intensidad se produce? ¿Y en qué contexto se produce, ¿no? ¿Qué circunstancias ocurren estas conductas? ¿Sí? Entonces, nosotros cuando observamos en el ámbito, por ejemplo, educativo, solemos ver a veces que los niños llegan de una manera tranquila, algunos, ¿no? Pero cuando ya les toca ingresar al aula, como que ya no quieren, se ponen tensos y ante la presencia de repente de su docente o de algún compañero, como que esa tensión aumenta, ¿sí? O puede ser al contrario también, ¿no? Como que todo está bien y sin embargo, al momento ya de la salida, cuando viene el padre o la madre a recoger o alguna persona que lo viene a recoger, también surge, ¿no?, esa tensión y pues algunos no quieren, se quedan ahí paralizados, no quieren moverse,
no quieren ingresar o no quieren salir. Entonces, nosotros observamos, ¿no? Recopilamos esa información sobre la frecuencia, la duración, la intensidad y el contexto. La identificación de las consecuencias, ¿no? Entonces, aquí en las consecuencias es qué ocurre después de haberse presentado esta conducta. Pueden surgir algunos reforzadores que aumentan la probabilidad de que la conducta ocurra en el futuro, ¿sí? O pueden ser eh, que disminuya su probabilidad de ocurrencia en el futuro. Entonces vamos a tener reforzadores positivos que si se presentan este estímulo después de la conducta, cuando se recibe un elogio, o una recompensa material, esa conducta pues va a seguir activa y se va a reforzar aún más, ¿no? Un reforzador negativo, si eliminamos ese estímulo aversivo, ese estímulo desagradable, después de la conducta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a un niño, a un adolescente que no le gusta realizar, no le gusta escribir, ¿no? No le gusta escribir. Entonces, pues se le refuerza con este estímulo negativo, porque para él es algo aversivo escribir, y le dije, ya bueno, está bien, no importa, le vamos a tomar foto a las clases, ¿no? A lo que han realizado, a los cuadernos del compañero y ya no te preocupes, eso lo vamos a imprimir y lo vamos a pegar en tu cuaderno, ¿no? Entonces estamos reforzando de una manera negativa porque le estamos retirando ese estímulo que es aversivo para él, que no le agrada, ¿no? Que es desagradable, y lo estamos reemplazando por otra alternativa. También tenemos el castigo positivo, ¿no? Cuando se presenta un estímulo aversivo después de la conducta, ¿no? Por ejemplo, hice una reprimenda, ¿sí? Después, entonces, ante este castigo positivo, es muy probable que disminuya esa conducta porque es algo que no le gusta, ¿no? Que no le gusta perder, sobre todo cuando les quitan tiempo, cuando les quitan de repente la propina, ¿no? Entonces, es, eh, tratan de mejorar y tratan de cambiar la conducta para no perder, pues, ¿no? Estos privilegios. Y el castigo negativo que se elimina un estímulo positivo después de la conducta, ¿no? Entonces, perder aquí el privilegio, ¿sí? No traes las tareas todas copiadas, pues vas a perder tu privilegio de tener acceso al Internet, ¿no? Y entonces pues va a permitir a que se refuerce, ¿no? O a veces también dice, tengo muchas quejas, ¿no? Estás eh, eh, moviéndote de tu lugar, estás saliendo a otro espacio, a otra mesa, a otra carpeta de tu compañero, entonces pues no vas a tener hoy por la tarde acceso al Internet, no vas a tener celular, no vas a tener tablet. Y puede ser que este estímulo sirva o contribuya a que este estudiante, este hijo, pues por temor a perder su privilegio, empiece a mejorar, ¿no? A cambiar ese comportamiento. Y la determinación de la función de la conducta, una vez que ya hemos identificado los antecedentes y las consecuencias de la conducta, se puede determinar su función, ¿no? La razón por la cual
la persona lo realiza. La función de obtener, ¿cuál es su objetivo? Obtener algo deseado, atención, una comida, ¿no? Que puede ser una comida nutritiva o una comida no nutritiva, ¿no? O un objeto, un regalo, ¿no? La función de evitar es la conducta también puede tener como objetivo evitar algo desagradable, ¿no? Como una tarea o un castigo. Puede tener la función de evitar. La función de sensibilidad y la conducta tiene como objetivo obtener una respuesta sensorial placentera, ¿no? Como la estimulación sensorial o la autorregulación. Entonces, ahí determinamos o vamos a conocer cuál es la función de la conducta, ¿no? De obtener algo que desea, evitar algo que no desea hacer o de esa función de sensibilidad, ¿no? De tener algo agradable, algún tipo de contacto personal, afectivo, ¿no? Que le permite de repente, pues, calmarse, autorregularse, pero necesita tener ese tipo de contacto. Entonces, determinamos cuál es la función, ¿no? Que tiene esta conducta. Aquí en este cuadrito del análisis funcional de la conducta, tenemos, ¿no? Los antecedentes, las conductas que se presentan, las consecuencias y el resultado. Entonces, por ejemplo, aquí en los antecedentes hemos colocado una agresión por escape o evitación, ¿no? El profesor le da una tarea difícil a un estudiante. La conducta, el estudiante golpea la mesa, empuja a un compañero y no quiere realizar, pues no le gusta realizar esa tarea que el profesor ha propuesto. Entonces la consecuencia es que el profesor le retira la tarea y lo envía a la oficina del director, ¿no? Y son los niños que están ahí sentados. Si el director está ocupado, no lo tiene ahí adentro, sino que afuera tienen algunas sillas, alguna banca y el estudiante está sentado y si se cansa se va a deambular, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? El escape o evitación de una tarea aversiva, de una tarea que es desagradable para él realizar. ¿Ganó? Sí, se le ha reforzado eh, de una manera positiva, ¿no? Porque esta conducta se va a volver a presentar porque el estudiante pues ya sabe que eh, su función de evitar hacer esa tarea que le resulta desagradable en ese curso tiene como resultado. Y hay estudiantes que cada que les toca realizar ese curso están deambulando afuera porque el profesor ya le dice, no, ya estás empezando otra vez, ya, bueno, si no quieres estar aquí, entonces vete afuera, para que no distraigas a tus compañeros. Entonces el estudiante ya aprendió que puede conseguir eh, evitar esa conducta, ¿no? Esa tarea que tiene o esa responsabilidad que tiene con ese comportamiento. Y a veces ni 5 minutos, ¿no? Y el cambio de hora y ya está el estudiante otra vez deambulando, u otra vez esperando afuera, u otra vez derivado al servicio de psicología. Y es el típico caserito que no sabe, bueno, dice, no sé, no le caigo bien al profesor, ¿no? O bueno, a mí no me gusta hacer, y el profesor me ha botado, dice. No es que me ha sacado, el profesor me ha botado de su clase. Simplemente, pues, para él ganó en ese momento. Una agresión por atención, ¿no? Un niño está jugando solo en el parque mientras sus padres conversan. El niño grita y le tira arena a otro niño, lo empuja, empiezan a golpearse, ¿no? Los padres se acercan y le llaman la atención y, pues bueno, si ellos estaban sintiendo, uno de ellos estaba sintiéndose solo,
obtuvieron la atención de los adultos, ¿no? Entonces, tal vez quería que le estaba en un sub y baja, estaba en un columpio, quería que lo apoyen, que lo ayuden, ¿no? Para poder eh, estar mejor y, bueno, obtiene la atención, ¿sí? O hay algunos niños también que no intentan hacer algo más para conseguir lo que buscan, lo que desean y lloran, ¿no? Entonces, si los padres a veces de inmediato están ahí, ¿no? A ver, ¿qué te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿Dónde está? Yo te lo bajo, yo te lo doy. Si entonces no les permiten realizar otro pequeño esfuerzo para conseguir lo que están buscando. Y entonces, pues ellos obtienen la atención que estaban buscando. Agresión por acceso a tangibles, ¿no? A algún objeto. En este caso, ¿no? El niño quería un juguete que tiene otro niño, ¿no? Dice, yo quiero esa pelota que tiene el niño, yo quiero ese carro que tiene el niño, ¿no? Y lo arrebata, el juguete lo quita, lo empuja. ¿Y qué hace? Pues los padres, si están en un lugar donde venden, ¿no? Los juguetes, le compran el juguete. El niño obtiene el juguete, ¿sí? Y el resultado es acceder a través de esa conducta al objeto que desea o a lo que desea, ¿no? Entonces, son comportamientos, son conductas que se presentan y si vamos a explorar, estas conductas se manifiestan de manera frecuente, vamos explorando los antecedentes, ¿no? Ya se van generando antecedentes. ¿Dónde ocurrió por primera vez? En tal lugar, ¿no? La segunda vez en un lugar similar, la tercera vez ocurre también, ya no solo con los padres, sino también de repente con los abuelos, con los tíos, con los hermanos o con otra persona más. Y de alguna manera, pues quizás la mayor de las veces ha logrado obtener lo que deseaba a través de esa conducta. Aquí tenemos otro cuadro también de un análisis funcional de la conducta. En antecedentes consideramos los antecedentes externos, ¿no? Que son el entorno, los antecedentes internos, que puede estar relacionado con la edad, con el sexo o con la condición que puede presentar también, ¿no? En la persona. En el organismo aquí está, es un modelo diacrónico, ¿no? Disposicionales, biológicos, psicológicos, conductuales, el ambiente o el entorno físico, el entorno social, cultural. Aquí también conocemos cuáles son las fortalezas o los factores de protección que presenta. En las respuestas se describen, ¿no? Las respuestas en las tres áreas que presenta, ¿no? En el área motora, ¿qué hace, no? Se queda quieto, corre, mueve las manos, de repente tiene algún tipo de tics, ¿no? De movimientos involuntarios, fisiológicos, eh, le sudan, de repente le sudan las manos, la cara, ¿no? Emocionales, llanto, cómo está relacionado su pensamiento a este evento que está sucediendo y las consecuencias. De manera inmediata, ¿no? Si obtiene respuesta a esa necesidad, si esa conducta se ha visto reforzada y qué consecuencias tiene a corto, a mediano y a largo plazo. La aplicación del análisis funcional, ¿no? En la práctica, ¿no? ¿Dónde lo podemos aplicar? El análisis funcional es una herramienta muy versátil, ¿sí? Que se puede aplicar en diferentes áreas. En cualquier área lo podemos aplicar con cualquier
edad que se presente en las personas, desde muy pequeños hasta adultos, ¿no? No hay límite de edad. Su versatilidad permite que se adapte a cualquier conducta y en cualquier ámbito, ¿sí? En cualquier aspecto también del desarrollo de la vida. Entonces, eh, tenemos como alternativas, ¿no? La intervención o las terapias conductuales. Aquí el análisis funcional se utiliza para identificar las causas de las conductas problemáticas y desarrollar estrategias de intervención que van a ser efectivas, ¿no? Vamos a desestructurar la conducta, ¿no? Lo vamos a desglosar la conducta para poder encontrar cuál es, ¿no? Ese evento, ¿no? Cuál es la raíz de lo que está sucediendo, ¿no? Cuáles son esos antecedentes que que tienen como historia, ¿no? En esta conducta. La educación en el ámbito educativo, el análisis funcional va a permitir comprender las causas, ¿no? De las conductas disruptivas en el aula y desarrollar estrategias también de intervención para mejorar el comportamiento de los estudiantes. En el ámbito de la salud, análisis funcional va a permitir comprender cuáles son las causas, ¿no? De las conductas relacionadas con la salud, con los hábitos alimenticios, el ejercicio físico, desarrollar estrategias para promover, ¿no? Comportamientos saludables, preventivos o interventivos. En el desarrollo personal puede ser útil porque va a permitir comprender cuáles son nuestras conductas y desarrollar estrategias para mejorar nuestro comportamiento, ¿no? En qué estamos haciéndonos un autoanálisis, ¿no? Una introspección, cómo estamos funcionando, ¿no? Y qué es lo que deseamos mejorar. Entonces, mire, el análisis funcional de la conducta nos va a permitir abarcar en diferentes espacios, en diferentes áreas, ¿no? Tanto personal como en los ámbitos macros, ¿no? De educación, salud, identificar cuáles son esas conductas que se desean intervenir de manera preventiva o ya una intervención mucho más especializada, ¿no? Frente a estas conductas que se están presentando. Estrategias, ¿no? Que nos va a permitir eh, atender a los problemas emocionales de la conducta, la identificación y evaluación de los problemas. Entonces, nosotros vamos a prestar atención a las señales que nos van a brindar, ¿no? O nos están brindando están proporcionando los niños, ¿no? Los adolescentes o las personas. ¿Cuáles son esas señales de alerta? Ayudamos a los consultantes a identificar cuáles son esas señales de alerta. Los cambios de comportamiento, por ejemplo, ¿no? Un estado de ánimo inusual o cambiante que de pronto pues esté todo o aparentemente todo bien y de pronto es como que cambia el clima, ¿no? Es un día soleado o un momento soleado y de pronto cambia, como que pasa una nube y nos oculta el sol. Entonces, ¿cómo son esos estados de ánimo? ¿No? Si son cambiantes, de pronto está pues aparentemente contento o irradiando felicidad y de pronto lo vemos apagado. Bajo rendimiento académico, ¿no? En el caso de los estudiantes, ¿sí? Un bajo rendimiento académico que va en aumento, ¿no? Que ya pasa esa etapa de adaptación eh, o ante algún evento que haya sucedido y está durando mucho más, ¿no? Del tiempo que debería de tomar, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son esos cambios de comportamiento que vemos? Hay, de pronto, pues ya hubo esa etapa de adaptación y hay nuevamente una regresión, no quiere entrar, no quiere asistir, pone excusas y pretextos, que le duele en alguna parte del cuerpo, que se siente cansado, que mejor mañana. Entonces se busca, como diríamos, pues excusas para poder prolongar esa salida, ¿no? O esa vinculación, ese retorno, o asistir, pues, ¿no? A algún lugar donde ya se estaba asistiendo de una manera frecuente y con normalidad. Y para como métodos de evaluación tenemos la observación directa que podemos hacer en nuestros pacientes o en nuestros consultantes, en los estudiantes que son reportados, entrevistas detalladas, ¿no? Con las personas cercanas a los consultantes, ¿no? En la institución educativa será su docente, que pues pasa la mayor parte del tiempo, o las familias que también accedan pues a la consulta, ¿no? A las entrevistas, que acudan al llamado, cuestionarios estandarizados para identificar algún tipo de cambios que haya, que se esté presentando y que no esté ajustándose a los parámetros o a los estándares establecidos, ¿no? Como dentro de lo normal. Estrategias de intervención cognitivas conductuales, ¿sí? Para, cuando hablamos de conductas, ¿no? Nosotros intervenimos a través de las intervenciones cognitivo-conductuales. Los principios básicos: identificar pensamientos disfuncionales, aquellos pensamientos que se están presentando y de manera pues negativa, pensamientos que están, que no ven más opciones, sino que son o blanco o negro, todo o nada, pensamientos relacionados pues a lo catastrófico, ¿no? Los sentimientos negativos, esas emociones que están desregulando esa capacidad pues de tener eh, esa identificación y conocer cómo afecta o cómo me afecta esas emociones en lo personal y cómo afecta a mi entorno, ¿no? Modificar o promover la autorregulación, cambiar conductas que están siendo problemáticas, que están generando conflicto con nuestro entorno y están haciendo o están ocasionando pues que se genere un retraso en nuestro desarrollo, pues, ¿no? Nuestro desarrollo está en las áreas de repente social la más afectada. Técnicas específicas: utilizaremos la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades sociales, el manejo de la ansiedad, ¿no? A través de técnicas de relajación, de mindfulness, de técnicas de arte terapia, ¿no? Ejemplos prácticos: en la reestructuración cognitiva reemplazamos los pensamientos negativos por otros pensamientos que son muchos más funcionales, ¿no? Establecer límites claros, fortalecer las normas de convivencia, ¿no? Para poder, en el ámbito relacional, interactivo, social, que no que esas relaciones pues no se queden resquebrajadas, ¿no? Sino que se vuelvan a reconstruir y reforzar las conductas positivas. Esta intervención cognitivo-conductual es bastante eficaz para diversos problemas emocionales, porque ayuda pues a través de estas diferentes estrategias a
a las personas, a los niños, adolescentes, por ejemplo, que presentan ansiedad, a identificar, ¿no?, cuáles son esos pensamientos, esas emociones y aprender eh, estrategias para afrontar esas situaciones, ¿no? Para aprender a resolver esos problemas que están generando o están bloqueando esa capacidad de poder ser más funcionales, ¿no? Y están desencadenando esta ansiedad o estos temores. Aquí tenemos un registro conductual, cognitivo, que puede ser utilizado en la etapa adolescente, ¿no? Son los que más pueden cooperar, a diferencia de los niños que lo pueden realizar con ayuda de un adulto, ¿no? De sus padres, en este caso, para poder autoevaluar, hacer la autoevaluación, el autorregistro, ¿no? Donde vamos a identificar la fecha, ¿no? La hora en que sucede y cómo aquí tenemos preguntas, ¿no? De cómo te sentiste en ese momento, qué emoción apareció. ¿Te sentiste triste? ¿Estuviste enojado, asustado, ¿no? Tranquilo, ¿qué ocurrió, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sucedió para que te sientas de esa forma? Este es el antecedente, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué pensaste? ¿Qué significó para ti esa situación? ¿Y cómo reaccionaste? ¿No? ¿Qué hiciste ante ese evento? Cuando están en una primera etapa, cabe la posibilidad de que se queden pues sin hacer nada, ¿no? Dices, no, ¿qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? Bueno, me quedé paralizado, sentí tanto miedo que no pude responder a la pregunta de mi profesor. Y dije que no sabía, o no hice nada, o me puse a llorar, salí corriendo, o le respondí de una manera grosera, ¿no? Entonces, es la reacción, ¿qué hiciste en ese momento? Entonces, este registro conductual va a permitir identificar cómo se presenta, ¿no? Cómo se relaciona la emoción, cómo se relaciona ese, esos pensamientos con las conductas y con las reacciones que tiene la persona. Cuando va aprendiendo y va pasando un proceso de intervención, ¿sí? Va aprendiendo estrategias, las, la forma como reaccionan en el que hiciste va modificándose, porque utiliza los recursos y las estrategias que ya ha aprendido para hacer frente o para salir de esa situación de conflicto. Aquí tenemos también este análisis funcional, ¿no?, del modelo diacrónico que nos permite eh, pues, revisar, ¿no?, los antecedentes en la historia de cómo se presenta la conducta, ¿no? Y aquí tenemos algunas preguntas en los antecedentes, ¿no? ¿Cómo comenzó? ¿Cuándo comenzó, no? ¿Hubo algún cambio en su vida? ¿Cómo evolucionó desde que apareció? ¿Cómo ha ido evolucionando? Porque en algunos problemas empiezan de una manera muy suave, sin embargo, con el transcurso de los meses, de los días, de los meses y algunos de los años, pues eso va en aumento, ¿no? Va evolucionando, va creciendo. ¿Qué parece desencadenarlo? ¿Qué parece desencadenar? ¿Qué desencadena esa conducta? Hay momentos en que no ocurre, ¿no? ¿Y cuáles son esos momentos en los que no ocurre esa conducta, ese problema? ¿En qué momento te sientes tranquilo? ¿En qué momento no te muerdes las uñas, ¿no? ¿En qué momento no te sudan las manos? ¿En qué momento? ¿Cuándo no ocurre? ¿En qué momento el problema aparece más intenso, más fuerte? Hay alguien que parece presionarte para que hagas, digas,
o para que te sientas de esa forma, son los antecedentes. Buscamos, ¿no? Identificar cómo aparece, cómo apareció, cómo sigue apareciendo. En las dimensiones biográficas del comportamiento actual, ya, pues ya no es, eh, ya estamos en el presente, ¿no? ¿Qué te preocupa ahora, ¿no? ¿Qué le preocupa más? ¿Se siente tenso, triste, enfadado, muy a menudo, todo el tiempo? ¿Cómo es? ¿Hay pensamientos o imágenes que le preocupan? ¿Qué piensa acerca de? ¿No? Entonces, estas preguntas están relacionadas con el momento actual. Las consecuencias, aquí tenemos preguntas también, dice, ¿qué consecuencias tiene en otras personas? Es que mi mamá se preocupa mucho, ¿no? O después de, me regaña, me castiga, o se pone triste, se pone a llorar y dice que, bueno, que es su culpa y me premia, ¿no? O sea, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué ocurre después de la conducta? El afrontamiento y recursos, ¿no? ¿Cómo ha intentado hacer frente al problema? ¿Ha intentado hacer algo cuando se ha sentido de esa forma, cuando se ha sentido triste, cuando se ha sentido enojado y frustrado? ¿Qué hizo, no? ¿Qué ha intentado hacer frente a ese problema? ¿Qué piensa que tendría que hacer para resolverlo? ¿Quiénes podrían ayudarse? ¿Qué recursos necesitaría y quiénes podrían facilitárselo? Aquí en este cuadro de afrontamiento y recursos vamos explorando cuáles son, ¿no? Esas fortalezas que tiene la persona. ¿Qué es lo que le ha funcionado al adolescente? ¿Qué es lo que le funciona al niño? ¿Qué hace después de? Quizás tiene su espacio de calma y es ahí donde se siente bien. Es ahí donde encuentra tranquilidad, donde se recompone. ¿Quiénes lo ayudan? ¿No? ¿A quiénes recurre? Y asimismo, como hay los soportes y las fortalezas, también se identifican, ¿no? Qué obstáculos y dificultades piensa que va a encontrar o qué dificultades hay. Entonces vamos explorando también cuál es esa capacidad de afrontamiento que tiene esta persona, con qué recursos cuenta. Y al momento de la intervención, entonces nosotros vamos a trabajar a fortalecer los recursos que tiene, ¿no? Porque ya la persona, no olvidemos que nosotros no damos recetas, ¿no? No, nuestra intervención, nuestras estrategias no son recetas que van a funcionar sí o sí para todas las personas, ¿no? Cada persona, de acuerdo a la edad, de acuerdo al contexto, a la situación, a la cultura que tiene, presenta diferentes estrategias y sus conflictos no van a ser los mismos para todos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tampoco eh, un solo modelo no puede ser o las mismas estrategias no van a encajar y van a dar solución a todos los problemas, a modificar todas las conductas. Entonces tenemos que explorar con este análisis funcional eh, todos estos pasos para poder conocer y trabajar con los recursos que tiene, ¿no? Con lo que ya le está funcionando, porque la parte principal de todo esto es que la persona encuentra o sabe cómo resolver, tiene la forma cómo resolver el problema, solo que
no se atreve quizás a realizarlo y necesita allí ser fortalecido, fortalecer esa capacidad para poder afrontar y enfrentar esa situación por la que está pasando, porque conoce cómo hacerlo, sino que le falta tomar la decisión, ¿no? Para hacerlo. Entonces nosotros trabajamos con eso y de la misma forma con los niños también les ayudamos a identificar, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo te defendiste? Y lógicamente que le vamos a enseñar pues las estrategias eh, funcionales para que realice o para que afronte esa situación, ¿no? Porque si dice, sí, yo me defendí y también le propiné un golpe, ¿no? Entonces, es su estrategia hasta el momento, pero que le ha traído problemas. Entonces, nosotros vamos a ayudarle a mirar de una forma diferente a cómo resolver un problema con otras estrategias, ¿sí? Entonces, trabajamos con los recursos que ellos traen. Modelos teóricos para la atención tenemos el modelo conductual, ¿no? Con sus principios de aprendizaje y modificación de conducta, el modelo cognitivo-conductual con la identificación y modificación de esos pensamientos que son disfuncionales y nos llevan a ambos a una acción que puede ser, ¿no? La que nos va a ayudar a resolver la situación o a generar un problema, ¿no? Un conflicto. El modelo sistémico, porque es importante involucrar al contexto familiar y social. No solamente trabajar con la persona de manera individual, ¿no? Sino también con el contexto familiar y social. Es importante porque nos va a permitir tener mucho más redes de soporte y de apoyo. Y el modelo biopsicosocial que integra factores tanto biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Es decir, que es un modelo multidisciplinario donde pues no solamente vamos a trabajar solo con la familia o solo con el consultante, sino también con otros profesionales que es necesario para poder pues ayudar y contribuir a que esta persona pues mejore, ¿no? En la intervención. ¿Sí? Es un trabajo multidisciplinario. ¿Qué es una conducta inadecuada? ¿No? Aquí vemos una imagen, ustedes estarán mirando y pensando qué es lo que nos dice esa imagen, ¿no? ¿Qué nos dice esta imagen? ¿Qué vemos ahí? Aquí vemos a dos adultos atados en dos troncos y dos niños o adolescentes, ¿no? Ahí están, pues ellos les han hecho todo ese trabajo. Hay uno que tiene una llama encendida en un palito de fósforo y el otro tiene un hacha, ¿no? Entonces, y el varón dice, querida, creo que nos hemos dejado estar con aquello de poner límites a los niños. Entonces, una conducta inadecuada surge porque hay o se va complicando, se va ampliando y va ganando más espacio cuando, como dice aquí,
no se ponen los límites a tiempo, ¿no? Entonces, en los antecedentes, al hacer el análisis funcional de la conducta, aquí encontraremos varias acciones, varios aspectos que han ido pasando en el tiempo y han ido contribuyendo y fortaleciendo las conductas, pues, inadecuadas, poco funcionales de estos dos adolescentes, ¿no? Y que ahora ya sus padres, pues aparentemente han perdido el control sobre ellos. Una conducta inadecuada entonces está pues relacionada a algo que no está dentro de lo aceptado, que no está dentro de lo que llamamos funcional y que está generando algún tipo de problema, algún tipo de dificultad en relación, ¿no?, con otro niño o con otros niños. Aquí tenemos, ¿no?, a Andrés, que tiene 10 años, es un estudiante de primaria de una escuela pública básica regular, y la conducta desafiante que presenta o que manifiesta es de agresividad verbal y física hacia compañeros, docentes, desobediencia frecuente en la clase, interrumpe constantemente, se niega a seguir instrucciones. ¿Sí? Nosotros podríamos pensar, ¿no?, diferentes formas, diferentes, ponernos en diferentes contextos y diferentes escenarios, ¿sí? Entonces, esta es una presentación general. Sin embargo, nosotros cuando hacemos el análisis funcional tendríamos que explorar, pues, ¿no?, los antecedentes y quizás por ahí podamos encontrar algo relacionado a algún tema orgánico, ¿no? Algún, algo relacionado con el contexto, ¿no?, con el ambiente. Entonces, necesitamos explorar, como lo hemos mencionado antes, a través del análisis funcional de la conducta. Una descripción específica, ¿no?, de lo que sabemos de Andrés, que empuja a sus compañeros, grita a los docentes, usa lenguaje inapropiado, y aquí nos tocaría seguir desglosando aún más, ¿no?, qué tipo de lenguaje inapropiado es, ¿no? Si es con palabras soeces o qué tipo de lenguaje inapropiado es, ¿no? La frecuencia ocurre al menos 3 a 4 veces por día, es decir, todos los días se presenta esa conducta. ¿Cuánto dura? Cada episodio dura entre 5 y 15 minutos. La intensidad es moderada a alta. Ocasionalmente ha causado daño menor a sus compañeros. Los antecedentes: se observa que la conducta ocurre cuando se le da una tarea difícil o cuando recibe una corrección. Y las consecuencias: en ocasiones logra evitar actividades no deseadas o recibe atención de sus compañeros y adultos, ¿no? Entonces, en esta conducta de Andrés, vemos que como antecedente viene ocurriendo cada vez que le toca realizar una tarea difícil o cuando corrigen su conducta. Y esto ocurre todos los días, ¿sí? Entonces, todos los días. Las consecuencias: en algunas ocasiones, pues ha logrado evitar, ¿no?, hacer estas actividades. Quizás lo mandaron de paseo, de visita a la dirección, de visita a, si es adolescente, a TOE, ¿no? Las mandan a TOE o al servicio de psicología. O simplemente se quedó afuera. De otras veces ya sus compañeros, para que no siga gritando, no siga molestando y puedan tener tranquilidad durante la clase, ellos le ofrecen ayudar a realizar esas actividades que a él no le gusta, ¿no? Y nosotros hacemos la parte que te corresponde, pero quédate quieto, pero ya déjanos trabajar.
de alguna forma, pues también gana porque va a estar en la presentación del trabajo sin haber hecho mucho, ¿no? Entonces es una conducta de evitación de algo, de una situación que le es desagradable. Y con este cuadrito, pues ya tenemos un primer plano de qué es lo que podemos realizar o qué es lo que más queremos eh, averiguar, ¿no? Si es en todas las clases, por ejemplo, en la educación física, ¿no? También ocurre lo mismo cuando van a algún taller, ¿no? Una clase con tipo taller, también ocurre lo mismo. O hay colegios que tienen también docen, docentes para cada, o por áreas, ¿no? Entonces, ¿ocurre en otras áreas también o solamente en un área determinada, en un curso determinado? La intervención conductual, el objetivo es reducir las conductas agresivas, desobedientes, promover respuestas adecuadas ante la frustración y el cumplimiento de normas escolares. La modificación del entorno, adaptar las tareas para que sean progresivas en dificultad, ¿no? Después de haber hecho todo un análisis, estamos pensando que quizás pues tiene dificultades para poder realizar esas tareas que para él son complicadas, tal vez está en un proceso todavía de aprendizaje, no ha llegado al nivel que están sus compañeros y se frustra, ¿no? Y como un mecanismo de defensa puede estar utilizando ese tipo de conductas para evitar hacer algo tan desagradable para él, ¿no? Entonces, brindar instrucciones claras y sencillas, establecer rutinas estructuradas. El refuerzo positivo, reforzar con elogios y recompensas cuando Andrés sigue instrucciones o maneja su frustración adecuadamente. Implementar un sistema de puntos para premiar conductas positivas, ¿no? A los niños les funciona, ¿no? Este sistema de puntos porque les va a permitir canjearlo por alguna actividad que les gusta realizar, ¿no? Entonces, para ello también necesitamos conocer o se necesita conocer cuáles son esas actividades de su preferencia, que se les puede ofrecer dentro del sistema en el que se encuentra, ¿no? Porque no podemos ofrecer actividades que no se van a poder realizar, porque puede tener actividades placenteras o que le agrada, pero que sería, o sea, en una posibilidad de tenerlas, ¿no? Que le agradaría, pero con las que no se cuentan para poder hacerlas efectivas, entonces no se puede realizar, ¿sí? Porque le estaríamos ofreciendo algo que no vamos a poder cumplir. Enseñar habilidades alternativas, ¿no? Aquí tenemos a las habilidades sociales, ¿no? Cómo expresar la frustración sin agresión. Las habilidades sociales van a estar presentes en las intervenciones conductuales porque van a permitir, son amplias y van a permitir pues ayudar a desarrollar estrategias de afrontamiento ante diversas situaciones que representan conflicto para los estudiantes, ¿no? En este caso. También tenemos las técnicas de respiración y autocontrol, juegos de rol para practicar respuestas adecuadas, ¿no? Ante situaciones difíciles. En este juego de roles se puede hacer con otros compañeros, ¿no? Entonces, eh, rotando para poder estar o ubicarse en determinados roles, ¿no? En algunos eh, viviendo el problema o escenificando el problema, otros de mediador y otro dando pues alternativas de solución. Estrategias de corrección de la conducta, la aplicación de consecuencias lógicas y consistentes, ¿no? Por ejemplo, si empuja a disculparse y reparar el daño, ¿no? ¿De qué manera puedes reparar el daño? Que salga de la reflexión de la misma persona.
Nosotros no podemos decir, ya, pídele perdón y haz aquello para reparar el daño, ¿no? Entonces, primero tiene que haber una concienciación, una reflexión de la acción, ¿sí? Reconocer de que lo que pasó, lo que hizo, llevó a generar un malestar y que ese malestar necesita eh, ser reparado de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Piénsalo, porque no es, no es esperado, no es correcto que apenas llegue al servicio, a nuestro servicio, nosotros le digamos ya, pídele perdón, ¿no? Vamos y traemos a Luis, a Juancito y pídele perdón. ¿Y qué vas a y cómo le vas a reparar el daño? No, porque todavía no ha procesado, todavía está en esa etapa de no aceptación, porque todavía está viviendo de que quizás ha sido la víctima y no ha sido el que ha ocasionado, ¿no? Aquel daño. Se tiene sus justificaciones. Por- Entonces, eso va a venir después de haber hecho alguna sesiones, para que pueda, de manera voluntaria, sabiendo que se está trabajando para ello, venga la reparación. La redirección inmediata a actividades alternativas, ¿no? ¿Qué otras actividades alternativas hay para hacer frente a una situación similar a la que acaba de pasar? El tiempo fuera en caso de conductas severas. El tiempo fuera es más o menos lo que aplican de manera a veces repetitiva, y el niño o el adolescente lo que consigue es evitar esa conducta con el tiempo fuera, ¿no? El tiempo fuera cuando le mandas, le sacas del aula, le sacas del espacio y le dices, ya, vete ya, anda, camina por el patio, o ve a la sala ve al director, ¿no? O ve a la sala de tutoría, de TOE, pero la docente ahí, la coordinadora, está con otros estudiantes resolviendo otras situaciones y le dice, bueno, hijo, yo no puedo atenderte ahora, pórtate bien. Pues no, no, ya mira, ¿cuántas veces viene? Es la cuarta vez en este mes o en estas 2, 3 semanas que estás por aquí ya. Ya anda a tu salón, pero como a él le han dicho, no regreses, no va a regresar y va a estar afuera, va a estar deambulando. Entonces, ese tiempo fuera en esas situaciones no funciona. ¿Sí? Entonces, el tiempo fuera tiene por ello sus detractores, ¿no? Entonces, es un tiempo fuera, pero calculando un tiempo establecido para luego retornar, ¿no? No es un tiempo fuera que te vas y nos dejas el aula en paz y ya no regresas, pues ya no te vemos. La participación familiar, que es importante también psicoeducar a los padres para que ellos refuercen las estrategias utilizadas en la escuela en este caso, ¿sí? Entonces, si solo hablamos con el estudiante, pues quizás por el momento va a prometer y va a prometer, pero no se va a hacer efectivo. Entonces necesitamos que también cuando regrese a su hogar, a su seno familiar, también la familia establezca pues ciertos cambios, ¿no? En la dinámica, en su dinámica familiar, en los acuerdos, ¿no? En sus propias reglas que ellos tienen también como familia para que esto funcione. Una comunicación constante entre docentes y familia es a lo que se quiere llegar, ¿no? No quedarnos con lo que nosotros trabajamos en nuestro servicio, sino compartirlo con los docentes y la familia para que en esta triada pues logre hacer efecto y todos tengamos las estrategias para poder hacer frente ante una situación conflictiva que se está presentando. La evaluación y seguimiento a través de registros diarios de la conducta, de revisión semanal del progreso, de ajustes en la intervención según la respuesta que vaya presentando el niño o el adolescente, ¿no? Entonces, no hay ningún plan
que no pueda hacerse cambio después de haberse establecido o de haberse iniciado. Aquí la evaluación y el seguimiento son muy importantes porque eso va a permitir darnos respuesta así, si como estamos caminando, como estamos yendo con este plan establecido, está funcionando o necesitamos hacer un reajuste, porque no podemos nosotros decir, son 4 semanas o 4 sesiones, 5 sesiones las que tengo que hacer y las tengo que cumplir sí o sí. No, ¿no? Si vamos en la segunda sesión y vemos que estamos igual que al inicio, ¿no? Entonces es momento de quizás de hacer un reajuste, ¿no? Evaluar qué es lo que está sucediendo. En embarazos en adolescentes, ¿no? ¿Por qué se dan los embarazos en adolescentes? Eh, Pueden haber múltiples factores para un embarazo en adolescente. Aquí tenemos a Mariana, de 16 años, que es una estudiante de secundaria de una zona urbana. Vive con su madre, su hermano menor, el padre está ausente. En la situación de Mariana, bueno, está embarazada de 4 meses, la relación con el padre del bebé es inestable y no cuenta con apoyo económico de él. Ha mostrado desmotivación escolar y ansiedad por el futuro y su madre tiene dificultades para aceptar la situación, ¿no? La nueva condición que presenta Mariana. Entonces, en este caso, pues ella está todavía en la secundaria y ya tiene una nueva responsabilidad. ¿Qué estrategias de intervención podríamos aplicar aquí desde otro modelo, el modelo sistémico? Brindar apoyo emocional, social y educativo a Mariana, ¿no? Promoviendo su bienestar y la continuidad de su desarrollo personal y académico. Ahora, pues los estudiantes tienen, ¿no? El apoyo para poder continuar estudiando y, eh, y terminar, ¿no? Terminar sus estudios. Entonces, y aquí necesitamos para ello el apoyo de la familia, ¿no? La familia también tiene que comprometerse, porque de lo contrario, pues va a ser un tanto difícil si no hay ese apoyo. Aquí la madre de Mariana todavía está procesando esa noticia, ¿no? Entonces todavía no hay aceptación. Eh, Sin embargo, también pues participa de estas intervenciones, ¿no? Familiar, de orientación para mejorar la comunicación y el apoyo, crear espacios de diálogo para fortalecer el vínculo y la aceptación de la situación y estrategias de corresponsabilidad familiar para la crianza del bebé. Porque si está todavía en cuarto de secundaria, le va a faltar un año y de repente un poquito más, ¿no? Entonces se necesita pues el apoyo de la familia, ¿no? Fortalecer el vínculo para que esta adolescente tenga el respaldo y pueda continuar con sus estudios. La intervención escolar, ¿no? Un plan de acompañamiento académico para evitar la deserción escolar, flexibilidad en horarios o tareas para facilitar su continuidad educativa, apoyo psicológico en la escuela para trabajar autoestima y motivación. ¿Sí? Porque puede generarse de repente algún tipo de conflictos con compañeros, ¿no? Compañeras por esta nueva etapa que está pasando esta alumna, ¿no? Que es cómo es llevar un embarazo todavía estando dentro del sistema escolar. Intervención en la red de apoyo social, ¿no? Vincular con programas de apoyo a madres adolescentes, ¿no? Ver qué tanto es posible estas redes de apoyo que pueden haber, ¿no? En la comunidad, acceso a servicios de salud para el control prenatal y asesoría de planificación familiar,
Contacto con organizaciones que brinden apoyo económico o capacitación para el empleo, ¿no? También. Entonces, es importante poder establecer estas redes de apoyo social. Intervención con la pareja y el padre del bebé. Promover la corresponsabilidad, ¿no?, del padre en la crianza. Espacios de orientación para el manejo de la paternidad en la adolescencia. Si la relación no es viable, trabajar en el empoderamiento de Mariana para la crianza independiente. Una evaluación y seguimiento, revisión mensual del bienestar emocional y académico de Mariana, registro de asistencias a control médicos y apoyo social, evaluación de la relación familiar y ajuste de estrategias si fuera necesario, ¿no? Entonces, en el sistema educativo, nuestro trabajo pues es consejerías psicológicas, orientaciones y derivaciones, ¿no? Lo que nosotros podemos realizar es lo mencionado en el ámbito educativo, trabajando dentro de un sistema educativo, de una institución educativa. Sin embargo, si nosotros pertenecemos a otra área comunitaria o un sistema de salud, podemos coordinar, ¿no?, en el sistema de salud con otras áreas para poder hacer el monitoreo, ¿no? Porque ahí hacen el monitoreo a las gestantes, promueven, ¿no?, a que vayan a sus sesiones profilácticas, que pasen pues, por todos los servicios para promover y afianzar, ¿no?, esta paternidad de aceptación que muchas veces también pasan las mismas adolescentes. eh, Al quedar embarazadas, ¿no?, a tan temprana edad y después que ah, también pues no cuentan con el apoyo eh, de la pareja o del padre del bebé, ¿no? Entonces es un trabajo más articulado que puede darse, ¿no?, en el ámbito comunitario y en el ámbito de salud. Entonces, en el ámbito educativo es realizar la orientación, el apoyo, el soporte, ¿no?, emocional y coordinar con los docentes, de repente algunas tardanzas que tenga o algunas faltas por chequeos, por control o por algún tipo de complicación que pueda estar sucediendo. ¿Qué otras situaciones se presentan, conflictos se presentan en nuestros estudiantes, ¿no? Casos de riesgo a las adicciones. Aquí tenemos a Juan, de 15 años, que vive con su madre y su padrastro, presenta bajo rendimiento escolar y ha sido visto en compañía de jóvenes que consumen sustancias. Su madre ha encontrado cigarrillos y señales de consumo de alcohol en la habitación. Últimamente muestra cambios de humor, desinterés en actividades escolares y mayor aislamiento. Analizamos cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Cuáles son los factores sociales, ¿no? Cuáles son los grupos de pares con hábitos de consumo que pueda estar frecuentando, que son su entorno amical, ¿no? O vínculos próximos que tiene eh, fuera del hogar. Los familiares, ¿no? La falta de comunicación con la familia, ausencia de la figura paterna, y los factores de riesgo personales, una autoestima baja, dificultades emocionales, dificultades o de estrategias para afrontar situaciones conflictivas o situaciones en las que se encuentra, ¿no?, frente a algún problema, escolares, bajo desempeño escolar, académico, falta de interés en las actividades escolares o de participación eh, en estas actividades, ¿no? Porque pueda que sí le guste ir a la escuela, que sí le guste asistir al colegio, que no falte, pero de ella no realiza las actividades académicas como se espera, ¿no? Entonces, muchos jovencitos o adolescentes les gusta asistir para socializar, ¿no? Porque encuentran que tiene
ellos tienen la comprensión de otro grupo de pares que están pasando similares situación. Entonces es como que encuentras y encajas en un contexto, en un grupo con similares características y entre ellos pues se brindan ese soporte, ¿no? Cada uno es un ancla para el otro. Entonces encuentran ese soporte y se sienten comprendidos, ¿no? Porque están pasando por situaciones similares y pues eso desencadena muchas veces también que los problemas que presenten sean similares. Estrategia de objetivo general, prevenir el desarrollo de una adicción y fortalecer factores de protección en el entorno de Juan, ¿no? Entonces, cuando se trata de niños y de adolescentes, se habla de factores de riesgo, ¿no? Que son adolescentes en riesgo de contraer o de desarrollar, de contraer, ¿no? De desarrollar, ¿no? Una adicción, de pasar a otra etapa, ¿no? Entonces se encuentran factores como factores de riesgo. Intervención individual, ¿no? eh, podemos utilizar, podemos hacer uso o de la psicoterapia, fortalecer la autoestima, habilidades de afrontamiento, eh, con un modelo. Un audio por ahí se nos filtró. Educación sobre los riesgos del consumo de sustancias, desarrollo de habilidades sociales y toma de decisiones. En la intervención familiar, espacios de orientación para fortalecer, para mejorar la comunicación y apoyo, ¿no? Parental, estrategias de supervisión y establecer límites claros dentro de la familia. Si bien es cierto, nosotros no vamos a brindarle y vamos a decir estas van a ser las reglas que vas a tener en tu hogar. Sin embargo, pues de acuerdo a cómo ellos tienen o han formado, han establecido sus propias reglas, son las familias las que van a establecer límites. Porque todo lo que, lo que puede la mayoría de familias querer para sus hijos, ¿no? Son que sean buenos hijos, buenos ciudadanos. Entonces, dentro de sus reglas que tengan, hay alguna de ellas está orientada a, eh, a fortalecer esos límites, ¿no? Entonces, en eso tenemos nosotros que trabajar, a que ellos pues promuevan esas, esos límites, ¿no? Para sus hijos. De actividades, ¿no? Familiares para resolver el, la relación, ¿no? El vínculo familiar. Eso es importante porque muchas veces podemos estar en un mismo espacio, pero tenemos pobres vínculos, ¿no? Pobres relaciones vinculares, no nos conocemos, no nos hablamos, no sabemos cuáles son nuestras necesidades. La intervención escolar, el seguimiento y apoyo en rendimiento escolar, la vinculación y participación, ¿no? En actividades extracurriculares para fomentar el sentido de pertenencia. Un adolescente lo que está buscando es pertenecer, ¿no? Entonces, pertenecer a algún grupo pueda, eh, donde pueda encajar, donde pueda sentirse comprendido. Entonces, eso es lo que busca. Si viene o de un entorno donde hay muchos conflictos,
entonces busca una manera de ser validado en otro entorno. Y, y eso tenemos que aprovechar para, para los niños o para los adolescentes, ¿no? De sentirse acogidos en estos grupos, ¿no? En estos grupos vinculares de pertenencia, donde aprenda también a desarrollar habilidades, ¿no? A fortalecer habilidades de afrontamiento, sobre todo, ¿no? Entonces, porque pueden encontrar grupos donde vincularse, sin embargo, no van a ser aquellos, no todos van a ser aquellos que le van a ofrecer crecer, ¿no? Sino van a fortalecer aquellas conductas de rebeldía o de oposición, de rechazo a lo que significa un llamado, pues, ¿no? A las reglas. La intervención, ¿no? En las redes con apoyo de la red social, de redes sociales de apoyo, no son redes sociales de repente de un tanto a las redes que usamos actualmente de las TIC, ¿no? Sino a redes de apoyo comunitarias, ¿no? Que pueden ser más clubes deportivos, donde pues de danzas, ¿no? De teatro, donde pues esta sea una manera pues de acoger y de brindar soporte, ¿no? A estos adolescentes, a estos niños. La evaluación de seguimiento, un seguimiento mensual, ¿no? Con reportes sobre cambios en la conducta y desempeño, la evaluación del impacto de la terapia individual y familiar y ajustes a la intervención, ¿no? Según los progresos y necesidades, en este caso de Juan, o de la persona que esté en el tratamiento, ¿no? En la intervención. ¿Qué otros conflictos se presentan, pues, en estas edades? ¿No? Son los que están asociados a la sexualidad. Desde la infancia hacia los 10 años, sabemos que se despierta la curiosidad, ¿no? En algunos excesiva, o lo llaman conductas inapropiadas, por las preguntas, las exploraciones que pueden ser normales, pero que orientación, ¿no? Porque pasan pues por una etapa en que se dan cuenta de que no todos tienen lo mismo y surgen muchas preguntas, ¿sí? Y esas preguntas necesitan ser respondidas con total claridad de acuerdo a la edad que tengan eh, los, los que preguntan los niños en este caso, ¿no? Porque son, pues, tienen hasta 10 años, aunque algunos ya si tienen acceso a los dispositivos, pues los buscan en el internet y ahí tienen la respuesta. Si lo comprenden o no, pero ahí tienen respuestas, ¿no? Entonces, la falta de educación sexual, a veces el tabú que tenemos todavía de poder brindar una información adecuada, ¿no? O la ausencia de diálogo. Aquí no se habla de ese tema, está prohibido, así que pues no es el momento todavía. El abuso sexual o riesgo de abuso, ¿no? La falta de herramientas para identificar y prevenir esas situaciones de riesgo. Entonces, muchas situaciones se pueden generar, se pueden dar, ¿no? Y en torno a la sexualidad de nuestros niños y adolescentes. Entonces nosotros necesitamos brindar eh, herramientas, estrategias, información clara de la edad y a las preguntas que realizan para que no sea un tema tabú, sino sea un tema que se hable en confianza y ante cualquier situación de estar en una situación de riesgo o abuso sexual, puedan ellos tener la certeza de que cuentan con un adulto en casa eh, para poder pues comentar lo sucedido, ¿no? Y que van a tener el apoyo, ¿sí? Hacia los 11 y a la adolescencia, ¿no? ¿Qué problemas asociados a la sexualidad se presentan? La desinformación y mitos sobre la sexualidad, ¿no? Creencias erróneas sobre la anticoncepción, enfermedades de transmisión
sexual o relaciones afectivas, ¿no? Entonces, todavía si pasan con esa duda de su a la adolescencia, pues hay todavía familias, ¿no? Que por diferentes motivos suelen manejar estos temas, ¿no? Todavía. Entonces, eh, eso puede llevar, ¿no? A una iniciación sexual temprana y sin protección, dar el riesgo de embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual, ¿no? Para los adolescentes. Una baja autoestima e inseguridad relacionada a la identidad, la presión social, el sexting, ¿no? El riesgo de compartir imágenes íntimas sin consentimiento y la discriminación o rechazo por identidad de género u orientación sexual. ¿No? Si bien es cierto, en algunos casos se da lo de los mitos y en otros casos se dan pues la sobreinformación y exponerse también a situaciones de riesgo y de peligro en esta etapa de la adolescencia, pues no, al estar vinculadas a las redes sociales y difundir de repente imágenes que no son apropiadas, ¿no? En el contenido para poder compartirlo en estas redes, ¿no? Que es, pues, al ser compartidas nos perdemos el control. O al no hablar, pues, de la prevención, ¿no? De los métodos anticonceptivos, el uso, ¿no? De repente hablar de la edad y del autocuidado, eh, hace pues a que nuestros adolescentes, ¿no? Por el impulso de la adolescencia, por estar siempre en esas situaciones de riesgo, pues se dé un embarazo, pues no planificado. Y junto a ellos, que las tasas también de adolescentes con algún tipo de enfermedad de transmisión sexual ha aumentado. Estrategias de intervención, eh, redes también, ¿no? Siempre vamos a buscar cuáles son esas redes de apoyo, ¿no? Tanto para que nos puedan, pues, ayudar a que nuestros adolescentes en en estas edades, ellos puedan encontrar otros espacios y otros contextos para desenvolverse, para desarrollarse, para poder participar, ¿no? Y tener pues espacios eh, donde ellos, que sean asequibles, ¿no? Para que ellos puedan participar. Orientar a esto a las familias. Y a las familias también es importante darles y psicoeducarles en crear ambientes de confianza donde se pueda hablar de sexualidad de manera abierta, natural, vicios, respetar la curiosidad, ¿no? Infantil, explicar con lenguaje adecuado, brindar educación sexual progresiva de acuerdo a cada etapa del desarrollo, supervisar el uso de Internet y de redes sociales. Allí pues van a encontrar todo tipo de información y sin filtro. Desde la escuela, incluir educación sexual integral en la currícula escolar, ¿no? En las horas de tutoría, fomentar el respeto, la tolerancia hacia la diversidad sexual y de género, capacitar a docentes y padres sobre cómo abordar estos temas. Y desde la sociedad y la salud, garantizar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, promover campañas informativas sobre prevención de los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual, ofrecer apoyo psicológico en caso de abuso, de confusión sobre identidad sexual o de autoestima. Y los conflictos de identidad sexual que se mantienen aún más, quizás en, sin hablar de ellos, ¿no? Sin sacar a la palestra. Estos conflictos de identidad sexual se van a presentar cuando
el niño o el adolescente experimenta dudas, confusión o malestar con respecto a la identidad de género, ¿sí? A sentirse diferente, ¿no? Del sexo que tiene al nacer, ¿no? A la orientación sexual, las dudas o conflictos sobre la atracción hacia otras personas, la expresión de género, ¿no? No encajar con los estereotipos de géneros impuestos por la sociedad, ¿no? Entonces, y aquí, pues, son temas muy controversiales todavía, no, no se hablan en las escuelas tampoco, de manera, pues, así, un tanto de ropa abierta, porque hay padres que todavía tienen la idea de que pues vas a despertar algo que no está, que ellos no aceptan, ¿no? Que los vas a confundir más al hablarles de estos temas. Entonces, son los padres, ¿no? Los que son los llamados también a resolver, ¿no? Estas dudas. Y a veces son eso, solamente curiosidades del niño y del adolescente en estos temas, ¿no? Sin embargo, pues no es visto de esa forma, ¿no? Sino que es un tema pues que todavía no se da por aceptado, del que no se puede hablar abiertamente. Entonces la confusión a veces queda mucho más grande, la duda, ¿no? Y sin resolverse y querer ellos experimentarlo y resolverlo a su manera. Y las estrategias de intervención, pues desde la psicoterapia, desde la consejería, la orientación psicológica, es una escucha activa y validación en un espacio seguro donde la persona puede expresar sin miedo al juicio, al prejuicio, a la crítica. La psicoeducación, explicar conceptos de género y orientación sexual de manera científica y libre de prejuicios. Acompañamiento en el proceso de autoexploración, definiciones, sino ayudar a la persona a descubrirse, a trabajar en la autoaceptación y la confianza a sí mismo, manejo del estrés y de la ansiedad, estrategias para afrontar la presión social, el bullying, la acción. Entonces, es brindar orientación, ¿no? Alguien que viene con una duda, le vas a brindar una orientación desde su duda que tiene. Es la persona la que toma finalmente la decisión. No por un consejo, pues va a cambiar de parecer y va a adoptar otra conducta en relación, ¿no? A lo que es la identidad sexual. Lo que sí puede pasar es que, pues por miedo, por temor, ellos tienen algún tipo de duda o ya tienen algún tipo de inclinación. Muchos padres buscan el apoyo, pero como si fuera una enfermedad para sanarlos, para mejorarlos, para cambiarlos. Y hay adolescentes que ya tienen definido, pues, ¿no? Esa orientación y es eso lo que ellos buscan dentro de una sociedad que todavía está de familias que también tienen prejuicios y no aceptan, ¿no? Entonces es comentar en ellos, pues si está declarado, evitar el rechazo, eh, estar atentos, ¿no? A los cambios que tiene el adolescente, que haya una comunicación abierta y afectiva, amorosa, para que ellos puedan darse esa oportunidad de expresar sus emociones sin temor, buscar
¿no? Si hay grupos de apoyo donde entiendan mejor la situación, pues participar desde la escuela y la sociedad, capacitándonos más, aprendiendo más, ¿no? Con más información sobre estos temas de diversidad sexual y de género, vamos a poder orientar o escuchar. A veces ellos simplemente buscan que alguien los escuche, porque ya no quieren que alguien los oriente, ya tomaron la decisión, entonces solo quieren sentirse escuchados, porque muchas veces no hay estos espacios para que ellos puedan hablar de estos temas y solo buscan eso, que alguien los escuche. Ni siquiera dicen qué me sugiere usted. ¿Es necesario que cambie o que me quede así? No, ellos lo que ya tienen la decisión. Entonces, prevenir el acoso sexual y sanción del bullying por identidad u orientación sexual, ¿no? Hay que prevenir esas situaciones porque se presentan, ¿no? Estos casos de rechazo, acceso a redes de apoyo, organizaciones que promuevan el respeto y los derechos de las personas, ¿no? Que al final de cuentas son ellos mismos las personas en las que toman la decisión. Personas sufren de algún tipo de discriminación severa o ofensiva en su entorno, si los conflictos en las familias, en los hogares son graves, que afectan su bienestar, estos conflictos pueden estar generando ansiedad, depresión, baja autoestima, aislamiento social y quizás pensamiento, ideación suicida. Entonces es importante tomar en cuenta estas señales de alerta que nos van dando nuestros niños, nuestros adolescentes, ante cualquier situación, ante cualquier conflicto, hablando de manera general, ¿sí? Entonces, estamos atentos a poder observar, escuchar ante estas necesidades y prestarles atención, ¿no? Porque no, en muchas situaciones, en toda la mayoría de las situaciones, no es algo que se va a pasar, que va a pasar ya, o que ya va a terminar, ¿no? Sino que es algo que desencadena o lleva a otras consecuencias, ¿no? A otros resultados. Entonces nosotros tenemos que hacer ese análisis funcional de la conducta para poder identificar cuáles son esos factores, ¿no? Esos antecedentes que están contribuyendo, que están um, favoreciendo la aparición a que se mantengan estos conflictos y que cada vez sea mucho más grave, más intenso, más frecuente y que bueno, cuáles son los desencadenantes, ¿no? Que se está obteniendo y qué piensa la persona también, cuáles son los recursos que tiene para afrontar estas situaciones, o es que no tiene no tiene estrategia, no tiene soportes, ¿no? Si no tiene soporte en la familia, imaginémonos cómo va a ser en la sociedad. Entonces es un tema, cuando hay conflictos emocionales, conflictos, problemas de conducta, es prestar atención para poder brindarles la atención correspondiente en el momento oportuno, ¿sí? Cuando lo necesitan, cuando presentan las señales de alerta. Muy bien. Y con referente a la última intervención temprana, la educación sexual integral son clave para evitar riesgos y fomentar relaciones saludables. Evitar, o sea, el abuso sexual también. Es fundamental la colaboración de todos, familia, escuela, profesionales de la salud para guiar a los niños, a los adolescentes, ¿no? En su desarrollo sexual de manera segura y respetuosa. La identidad sexual no es un problema, sino parte del desarrollo de la persona. Y bueno, la clave es brindar apoyo y comprensión, herramientas para que puedan vivir su identidad de manera plena y saludable, ¿no? Como les mencionaba, muchos de ellos acuden, adolescentes, porque ya tomaron una decisión. Entonces, no hay psicólogo que le vaya a hacer cambiar de opinión cuando manifiesta
que ya tomó la decisión de mostrarse, de ser aceptado, ¿no? Como lo que es. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pero en el chat hay una pregunta A ver. donde dice Yunet, dice, ¿a partir de qué edad se debe hablar de sexualidad con niños? Allá. A partir de la edad que el niño tenga curiosidad. Cuando el niño pregunta, tiene una curiosidad, entonces ahí se da respuesta. Y de acuerdo a esa curiosidad que tiene, a esa pregunta que tiene, ¿no? Nosotros no le vamos a hablar más de lo que necesita conocer. Y de acuerdo a las etapas van surgiendo las preguntas o las dudas, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que responder. Dayeli también nos dice, ¿qué pruebas psicológicas de ansiedad se puede tomar a un niño o niña de 11 años? Ah, ya. Eh, Beck tiene una escala para adolescentes. Hay otro cuestionario del Tamadul, que también es para adolescente, para valorar los niveles de ansiedad que presentan. Verónica, doctora, nos dice, ¿qué es la neurodiversidad? ¿Será neuro, no? Pues, neurodiversidad. La neurodiversidad es todo lo diverso, lo diferente que hay, ¿no? Cuando hablamos de TEA, de TDAH y las condiciones que pueden haber, son neurodiversos. Bien, ahora sí no hay más preguntas en la caja de comentarios, doctora. Con ello estaríamos culminando la sesión, estimada doctora Tani. Le agradecemos por la bonita disertación. Como siempre, todavía nos estaremos viendo en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches y gracias también a ustedes por haber estado aquí participando. Gracias, Chao, doctora. Suri. Hasta otra oportunidad. Nos estamos viendo, doctora.